Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Steve Loxe. Continuamos hoy con la segunda parte de esta serie que dije que vamos a hacer sobre los Illuminati, sobre la manipulación en masa. Y en la última vez he recibido unas preguntas y he decidido buscar un poco más sobre los tesoros de los templarios, porque me han preguntado cuáles eran o qué más tesoros hayan podido encontrar. Entonces he buscado un poco más y aquí tengo un artículo bastante interesante y veamos. Entonces voy a hacer un resumen y luego ya continuaremos con el plan, ¿no? Veamos. Dice aquí. Luego os voy a compartir el link porque no lo voy a leer todo porque es bastante largo. Bueno, no es muy largo tampoco, pero es interesante. A ver, lo que nos dice. Las grandes riquezas de la Orden de Caballeros del Temple despertaron la codicia del rey de Francia, Felipe IV, el Hermoso, y el Papa Clemente V. Aquí hacer un inciso que realmente los caballeros del temple o del templo se refiere al templo de Salomón, por eso vienen su nombre, templarios. Entonces ellos, o sea, la iglesia lo que quería es proteger, entre comillas, el templo de Salomón. Entonces, veréis, de ahí viene el nombre del templo, templarios. ¿Okay? Entonces, veamos qué es lo que encuentran. La sede del temple en París casi se había convertido en el centro monetario internacional, depósito del tesoro real francés, generando envidias, especulaciones y leyendas en torno a esta orden que parecía ya tan alejada de su lema: non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Quiere decir, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Entonces, tenemos luego os comparto, pongo aquí una imagen una imagen de Jacques de Molay, que era realmente un templario, ¿ok? Pero al mismo tiempo era también masón, ¿ok? Entonces, fijaos, porque realmente hay lo que el otro día no lo dije, que Adam Weishaupt digamos así, lo comparan con Jacques de Molay. Hay aquí una frase que dice: probablemente la figura de Adam Weishaupt es, junto con las del hebreo Hiram Abif y gran maestre Jacques de Molay, una de las tres más representativas en la historia de las sociedades secretas. Entonces realmente, ¿cómo decir? Había algún vínculo. Alguien me preguntó que cómo es que antiguamente estaban digamos así, en contra, o estaban como enemigos la iglesia y los templarios, o no los templarios en sí, sino los masones, porque como estábamos hablando de Adam Weishaupt, ¿no? Veréis, al principio del todo no estaban como enemigos, porque justamente los templarios estaban a la orden de la iglesia. Más tarde, cuando ya el rey y también la iglesia no los recibe de vuelta y por encima los persiguen, entonces ya cuando están obligados a esconderse y crear, claro, sociedades secretas, entonces ya se vuelven en contra uno del otro. Pero hoy en día, pues claramente que vuelven a estar ligados ciertas logias, no todas las logias tampoco. Pero incluso en el Vaticano existen ciertos clérigos o ciertos personajes que son realmente masones.
Y esto es cierto. Entonces, hay un vínculo entre masonería y la iglesia hoy, de nuevo, como en la sombra, en secreto, porque los masones guardaron un conocimiento tan profundo, tan importante, que la iglesia no puede dejarlo como para ir, ¿sabes? No puede dejarlo perder. Entonces, ¿cómo decir? Existen vínculos secretos entre los masones y la iglesia, como digo, ciertas logias de masonería, porque les parece muy importante mantener el conocimiento y tener vínculos importantes, porque si uno descubre algo, pues el otro también tiene que saberlo, ¿no? Entonces no lo van a permitir que no tengan control, ¿ok? Sí que hay algunas logias que son pequeñas y que no pintan nada, digamos así, en el mundo de los masones. Sí, pero no, porque son pequeños, no son importantes, no tienen acceso a conocimiento secreto. Por ejemplo, los maestros más grandes no tienen 33 grados tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber en el mundo muchas logias de masones, pero como sin importancia. Entonces, los más importantes están allí. Por encima, ya conocemos que ahora vamos a ver lo de Albert Pike y vamos a ver que la iglesia realmente está, o sea, los dos están realmente alabando, digamos, o adorando al mismo Dios, ¿ok? Ahora lo veremos luego. Bien, veamos qué nos dice aquí. Dice, entre las especulaciones y leyendas generadas destacaron sobremanera las referidas a la existencia y ubicación de un fabuloso tesoro una vez que la orden se disolvió en 1307. Se refiere a la orden de los templarios, ¿okay? Se disolvió en 1307, lo que motivó su búsqueda hasta incluso nuestros días. Poco antes de las detenciones, el gran maestre Jacques de Molay hizo quemar muchos libros y reglas de la orden. Hay datos que aseguran que un grupo de caballeros protagonizó una fuga organizada en la que pudieron llevarse el tesoro, sacando en secreto, de la preceptoría de París de noche antes de las detenciones de 13 de octubre. Fue transportado hasta la costa atlántica, muy posiblemente hasta el puerto de La Rochelle, base naval de la orden, y cargado en 18 galeras el tesoro. Y aquí vamos a ver qué puede ser. Se habla de que los templarios pudieron custodiar no uno sino varios tesoros. Uno sería económico, otro de documentos y otro de reliquias, por ejemplo. Las más codiciadas de la cristiandad. Exactamente. ¿Y por qué puede haber un vínculo entre ellos? Veamos por qué. A partir de aquí se ha dicho mucho de esta orden, que se considera por algunos la primera banca de la historia, que estuvieron en América explotando minas de plata 200 años antes del descubrimiento oficial, o sea, antes de Colón. ¿Ok? Entonces, que dejaron sus secretos cifrados en el arte arquitectónico, que establecieron el culto a las vírgenes negras como símbolo de femenina sabiduría, que conservaron durante un siglo la sábana santa también, que custodiaban el Santo Grial, que encontraron las tablas de la ley, el arca de la alianza y la mesa de Salomón también. En fin, tantas cosas que han hecho al temple la orden más misteriosa de la historia.
Parece claro que el objetivo primordial de los 9 primeros hombres de la Orden de los Caballeros del Templo, cuando se asientan en 1118 en las caballerizas del antiguo Templo del Salomón en Jerusalén, era la búsqueda de algo capital importancia. Investigadores como Louis Charpentier creen que al cabo de 9 años de búsqueda, Hugo de Payens y sus 8 caballeros encontraron en Jerusalén el arca junto a otras piezas de gran valor que llevaron a Francia, a la región del Languedoc, si lo digo bien, Languedoc, el último bastión de los cátaros antes de su exterminio a mediados del siglo XIII. Años después, tras la extinción de los templarios, una cúpula dirigente y clandestina se debió de instalar a otro lado de los Pirineos, en determinadas fortalezas templarias de los reinos de Aragón y de León, quizás con algunos de sus secretos tesoros. Desde hace muchos siglos, el arca ha sido buscada en los subterráneos del antiguo templo de Salomón en Ascum, el norte de Etiopía, en alguna cámara secreta de las pirámides de Egipto también, en la capilla de Roslin en Escocia, en alguna catedral gótica francesa o en castillos templarios como el de Ponferrada, León. Para muchos, por tanto, el tesoro templario debió de ser la posesión del Arca de Alianza durante un cierto tiempo. Arca que, además de contener las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, podría ser un artefacto de un alto nivel tecnológico cuya existencia no podía ser relevada a nadie por la peligrosidad que confería su uso y hasta su mera posesión. Hay un relieve del arca con una inscripción en el portal norte de la catedral de Chartres. La inscripción dice: Hic amititur, sí que es latín, hic amititur arca sederis, quiere decir, aquí queda depositada, obrarás según el arca. Una prueba de que el arca fue encontrada por los templarios es muy posible, ¿no? Entonces, aquí nos cuentan más cosas. Para otros, dice, el gran tesoro templario sería más bien el Santo Grial, no el arca. Pero en fin, aquí nos cuentan algunas cosas más, pero lo importante es que los templarios seguramente que han encontrado cosas muy valiosas, pero para mí lo que es lo más valioso son las escrituras que les enseñan. Por ejemplo, les enseñó la alquimia o la magia, si queréis. Por eso tienen tanto poder en ciertas logias. Y veamos, hay un importante vínculo, porque realmente los masones, cuando aquí dice pues se extinguieron los templarios, es que realmente a partir de entonces existían las sociedades secretas. Por lo tanto, ellos se extendieron ya en diferentes partes del mundo, también a Estados Unidos llegaron. Y no solamente a Estados Unidos, sino en Europa, en muchos diferentes países. Y tenemos que saber si queremos buscar, yo os recomiendo, por ejemplo, el rito escocés, antiguo y aceptado, podríamos decirlo así. Veamos qué es este rito escocés. El rito escocés es una logia
es una logia masón, rito masónico. Entonces, derivado del sistema escocés que se practicaba en Francia, fundamentalmente en logias de París y Burdeos, a mediados del siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, más allá de los orígenes mitológicos que rodean a la masonería toda, que tienen que ver más con lo simbólico que con lo histórico. Una gran controversia existe entre los masones del mundo acerca del título y del verdadero origen de este rito. El rito escocés nació en Escocia, sino que recién en 1846 ingresó a ese país, y su antigüedad data de 1786. Es decir, no nació en Escocia, sino que ingresó. Ok, o en caso de aceptarse como auténticas las llamadas constituciones de Federico II. Su origen se habría dado fruto de la evolución producida a principios del siglo XIX del sistema escocés practicado en París a principios de la década de 1760. Ok. Observemos una cosa aquí. Esta logia aparece en Francia. ¿Ok? ¿Y qué hemos visto antes con Adam Weishaupt? Que Adam Weishaupt también se va a Francia, se va a varios países, y lo que hemos visto la última vez es, por ejemplo, que sí, mira, aquí nos dice, así decepcionada con los pocos miembros con los que contaba su orden, de Weishaupt pidió ayuda a uno de sus adeptos, el barón protestante Adolf von Knigge, el cual dio un gran impulso a la sociedad, llegando a crearse logias en Alemania, Francia, Austria, Italia, Suiza y Rusia. Y aquí dice una cosa, von Knigge abandonó la orden en 1784 porque ha habido una discordancia entre él y el mismo Adam Weishaupt. Bien, pero tenemos que saber que entonces ya existía en Francia masonería, porque tal como hemos visto aquí, el rito escocés aparece en 1786. ¿Y qué dice aquí? Que von Knigge abandonó la orden en 1784. La orden de Weishaupt, me refiero. ¿Será que Knigge tiene algo que ver con este otro? Porque no nos dice otra cosa más. Veamos qué más dice aquí. Entonces, si bien los orígenes del rito escocés antiguo y aceptado entroncan directamente con la Gran Logia Real de Kilwinning, la Orden de San Andreas del Cardo, la de los Maestros Escoceses de San Andrés, el rito de perfección o de heredom, y las logias de la masonería jacobita o masonería estuardista, el rito, tal y como se conoce hoy, no se estructura hasta el 31 de mayo de 1801, al constituirse en Charleston, Carolina del Sur, el primer Supremo Consejo de los Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33, grado 33, y el último grado del rito escocés antiguo y aceptado. De este primer Supremo Consejo nacen todos los demás legítimos Supremos Consejos. Ok, aquí nos cuenta más cosas, la versión del rito, lo que enseña, ok, versiones más aceptadas, el libro de oro, ok, el origen americano, por ejemplo, el libro de la actualidad, el rito en la actualidad,
Y entonces esto sería bien saber un poco de esto. Si bien los orígenes de este movimiento no quedan claros para los historiadores, habiendo posiciones contrapuestas entre estos y el rito mismo. Este rito escocés es quizás el que más difusión ha tenido en el mundo y el que mayor compromiso político y social ha demostrado a través de la historia. Le sigue muy de cerca el rito de York, con gran compromiso en la independencia de Estados Unidos de América. Entonces, en la actualidad, el rito escocés antiguo aceptado continúa trabajando en el mundo con 33 grados masónicos, con algunas variaciones en los nombres de los mismos de acuerdo a las jurisdicciones. Se trabaja en forma ritual a través de dramatizaciones de muy antigua simbología, en donde se representan las grandes leyes que rigen el universo. ¿Ok? ¿De dónde saben todo esto? Leyes que rigen el universo. ¿De dónde lo tienen? ¿Cómo lo saben? ¿Será que son de las escrituras antiguas de los templarios que encontraron ellos? Veremos. Además del estricto trabajo ritual, también se pone énfasis en los trabajos de tipo intelectual, presentándose los mismos en planchas o trazados, los cuales, una vez leídos en las ceremonias llamadas tenidas, son tratados y discutidos en forma oral por los hermanos presentes. Muy bien, aquí tenemos incluso los grados, fijaos, tenemos los 33 grados. Primeros grados conferidos en una logia simbólica o de masonería azul. Los primeros aprendiz, compañero, maestro, dice. Entonces, serie de grados conferidos en una logia de perfección, también llamados grados inefables. Maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, preboste y juez, fíjate, séptimo, intendente de los edificios, maestro elegido de los 9, maestro elegido de los 15, sublime caballero elegido, gran maestro arquitecto, caballero de real arco. ¿Real arco? Es el número 13, fíjate. Gran elegido perfecto y sublime, hasta el número 14. Luego, los grados que siguen se otorgan en el Consejo de Príncipes de Jerusalén. Fíjate. Dice, caballero de Oriente o de la Espada, príncipe de Jerusalén, número 16. Los siguientes dos se confieren en el capítulo Rosacruz. Fija, caballero de Oriente y Occidente, también soberano príncipe Rosacruz. ¿Ok? Los 14 grados siguientes se confieren en un consistorio de príncipes de real secreto. A ver, 19 dice, gran pontífice, gran maestro ad vitam o de todas las logias, patriarca noaquita o caballero prusiano. Veamos, príncipe de Líbano o caballero de la real hacha. Siguiente, jefe de tabernáculo, príncipe de tabernáculo, caballero de la serpiente de bronce. ¿Serpiente? Esto ya huele a reptil, ¿verdad? Príncipe de merced o escocés trinitario, soberano comendador del templo, caballero del sol o príncipe adepto. El gran escocés de San Andrés, gran elegido caballero Kadosh, o de águila blanca y negra. 31. Gran inspector, inquisidor, comendador. 32. Sublime y valiente príncipe del real secreto. Y el grado último lo confiere el Supremo Consejo del grado 33.
y esto se llama soberano gran inspector general de la orden. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, personajes, por ejemplo, ciertos personajes que dicen históricos practicantes del rito escocés, dice Porfirio Díaz, grado 33, Benito Juárez, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Fasswender Pasquel Ruiz, y uno que aquí no aparece en esta lista es Albert Pike. Entonces pasemos ahora con Albert Pike, si os parece bien. A ver quién es Albert Pike. Veamos. Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston y muere el 2 de abril en 1891 en Washington. Fue abogado estadounidense, militar, escritor y destacado activista francmasón. En 1859 fue electo soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 para la Southern Jurisdiction, la jurisdicción meridional o del sur, una de las dos divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado en los Estados Unidos, que ejerció hasta su fallecimiento. Como oficial participó en la Guerra Mexicano-Estadounidense y por los Estados Confederados de América, durante la Guerra Civil también. Entonces es autor de la obra Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, quiere decir morales y dogma del rito escocés antiguo aceptado de francmasonería, que fue publicada en 1871. Se convirtió en una guía para la interpretación del simbolismo francmasónico, pero también utilizada por secretos antimasónicos, críticos o contrarios a este movimiento, especialmente de la Iglesia Católica. Qué curioso. Pero diría una cosa, ¿no sería todo una orquestación también? Porque hoy pueden decirnos que eran antimasónicos. Claro, había una cosa en la masonería original que provenía de los templarios, es divulgar estos secretos. Pero si divulgan los secretos, los van a cazar y los exterminan, los matan. Pero bien, entonces realmente los mismos secretos han sido perseguidos por la Iglesia. Entonces sí que puede haber un conflicto entre ellos, sí, pero ¿cómo sabemos que realmente no hay algún infiltrado en alguna de las partes? Yo creo que sí. Seguramente que hay algún infiltrado, porque si nosotros pensamos, ok, veamos quiénes trabajan o son miembros del Vaticano, por ejemplo, que son trabajadores del Vaticano, cosas así. El otro día mencioné a un traductor que trabajó para el Vaticano y realmente nadie lo conocía, nadie le conoce. Porque hay gente que trabaja para el Vaticano en secreto. Y de la misma manera podríamos decir que como si fueran doble agentes. O agentes dobles, ¿no? Trabajan para ambos. Son masones que trabajan para el Vaticano y a lo mejor hay clérigos de Vaticano que trabajan para alguna logia, por decir así. Entonces, son gente tan preparada que uno del otro no se enteran. En fin, vínculos hay, seguro. Veamos, sigamos, ¿qué más nos dice? Orígenes, dice Pike. Pasó su infancia de las localidades de estado de Massachusetts, de Byfield, Newburyport y Framingham.
en cuya escuela logró aprobar el examen previo de la Universidad de Harvard, aunque la falta de recursos le impidió el ingreso a Harvard. Pike, autodidacta, logró el puesto de maestro de escuela que ejerció en Gloucester. Y sí, Gloucester, Fairhaven y Newburyport. Hasta que en 831, con 22 años, decidió abandonar el Massachusetts para integrar en San Luis Independence en el estado de Missouri una expedición de comerciantes de caza con destino al condado de Taos en el territorio de New Mexico o Nuevo México. Pike sufrió un accidente con su montura y se vio forzado a completar andando unos 700 kilómetros hasta el destino. Bueno, lo que es más importante es que Pike realmente participa en diferentes guerras, tal como hemos visto antes, guerra mexicano-estadounidense y también en la guerra civil. Entonces, pero siempre ha estado en conflicto, en cierto modo, con sus superiores, y por lo tanto a él le arrestan varias veces, ¿ok? Y bien, empieza un activismo político también tras la guerra, retornó a la abogacía, mudándose a Nueva Orleans en 1853, donde redactaría una obra titulada Maxims of the Roman Law and Some of the Ancient French Law, a ver si lo traduce, as expounded and applied in doctrine and jurisprudence. A ver si lo traduzco. Son máximas de las leyes romanas y unas cuantas de las leyes francesas antiguas, expuestas y ampliadas, y aplicadas en la doctrina y jurisprudencia. Entonces, que aunque sin publicar, le ayudaría a aumentar su prestigio en la profesión como abogado, ¿no? En el 57, Pike regresó a Arkansas, donde progresivamente se especializaría en la defensa de causas relacionadas con la esclavitud, a pesar de su filiación al partido Whig, que para entonces se encontraba en un proceso de fuertes tensiones internas. A la disolución del partido Whig, Pike adhirió al movimiento Know Nothing, que se distinguía por su xenofobia, oposición al incremento constante de inmigrantes de religión católica, principalmente de origen irlandés. Recordáis que había un conflicto bastante grande con los irlandeses que venían a Estados Unidos. Bien, y dice que aunque también se posicionó en contra de la política de secesión de los estados del sur, acabaría no obstante integrando el bando sureño al estallar la guerra civil en 1861. Bien, explica un poco la guerra civil, lo que hace posguerra y que le perdonan, y cuando a él le perdonan en 1870, decidió instalarse como abogado en la capital federal de Washington, siendo también editor del diario Patriot, ¿ok? Entonces, la francmasonería, veamos que esto es lo que más nos interesa. Se afirma que intercambió correspondencia por cartas en 1871 con Giuseppe Mazzini, cabeza de la sociedad secreta revolucionaria Los Carbonarios y supuesta cabeza de los Illuminati en Europa. ¿Sí? Entonces, veremos, o sea que ya sabemos que los Illuminati de dónde aparecen, ¿no? Por Weishaupt. ¿Ok? Entonces,
en las que se emplearía la supuesta preparación de 3 guerras mundiales. Vamos a ver esta carta. Ok, y dice, 2 pasadas, que sí, 2 guerras ya han pasado, y otra que estaría por llegar, así como las consecuencias de estas sobre la población. Durante un breve periodo, estas cartas se dice que se exhibieron en la biblioteca de British Museum de Londres, y William Guy Carr, antiguo oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, las habría copiado. Pero para analizar la veracidad acerca de estas cartas y su contenido real es imprescindible conocer la biografía de Guy Carr, de William Guy Carr. Pero aquí está el problema, porque realmente se han desvelado ya el contenido de estas cartas. ¿Ok? Es decir, que lo conocemos realmente. Entonces, no solamente Guy Carr ha tomado notas de las cartas, sino que más, pero claramente en internet no nos van a decir todo. Entonces, si realmente han sido expuestas en el museo, ¿no? En el British Museum, realmente hay mucha gente que visita los museos y también investigadores desde entonces incluso. O sea que no era el único que ha tenido acceso a las cartas. ¿Vale? Bien, las citas de dichas cartas fueron tomadas de obras sobre teorías de conspiración judeo-masónicas. De nuevo, ¿os dais cuenta? Ok, hechas por Edith Starr Miller y sobre todo por William Guy Carr. Y se ha demostrado que son la continuación de un engaño perpetuado en parte por Leo Taxil, también conocido como Gabriel Jagond o Jagond Pager, o Pager, no sé realmente cómo pronunciarlo. En fin, entre 1885 y 1897. Ok, Albert Pike se distinguió como activista francmasón comprometido con la organización de los asuntos internos de su logia, alcanzando en 1859, tras elevarse al grado 33 el rito masónico, el título de soberano gran comendador de la jurisdicción meridional, una de las 2 divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado en los Estados Unidos, o de los Estados Unidos, cargo que ejerció durante 32 años hasta su muerte. Durante su mandato, Pike consagró una gran parte de su tiempo al desarrollo de los rituales esotéricos de la orden, que recopiló en la obra titulada Morals and Dogma, que le vimos antes, que desde su publicación del 71 y subsiguientes se convirtió en una de las obras de referencia de la masonería contemporánea. En Morals y Dogma, Pike presenta un estudio en 850 páginas, imagínate, sobre el simbolismo y fundamentos de los 32 grados primeros del rito escocés, aunque sin develar detalles internos de la organización. Esto es importante, ¿sí? Siendo algunos de sus pasajes objeto de atención especial. Así, el capítulo dedicado al grado 19, por ejemplo, destaca que hemos visto antes cuál era el grado 19, ¿recordáis? Veámoslo. El grado 19, Gran Pontífice. ¿Ok? El Gran Pontífice. Dice así: destaca por ser considerado por sectores activistas cristianos evangélicos una prueba del satanismo. Ok, repito, el capítulo dedicado al grado 19 destaca por ser considerado por sectores activistas cristianos evangélicos una prueba del satanismo, que según ellos caracteriza a los grados superiores de la orden masónica,
Sin embargo, es menester señalar que el origen etimológico de la palabra Lucifer proviene del latín lux y fero, que significan luz y portador, respectivamente, lo que se traduciría en portador de la luz, y bien podría decir relación y con un elemento más bien simbólico, y no con el aspecto comúnmente negativo que se le atribuye, ¿no? Decimos que es el Satán o que es el diablo, ¿no? Reconocemos que la masonería es una institución de carácter simbólico, por lo que la interpretación de ciertos elementos no corresponden necesariamente a los habituales. Aquí nos da una pequeña frase en inglés, ¿ok? Que dice aquí que a ver si intento traducir. Dice lo siguiente: el Apocalipsis es para aquellos que reciben el grado 19, el apoteosis de aquella creencia o fe sublime, el cual aspira únicamente al Dios único, y se refiere justamente al trabajo de Lucifer, es decir, se refiere a este Dios, ese Dios se refiere a Lucifer, y dice Lucifer, el portador de la luz. Extraño y misterioso nombre dado a un espíritu de la oscuridad, porque realmente él se refiere que Lucifer es el hijo de la mañana. También conocemos que algunos lo llaman como el hijo de Morning Star, es decir, de la estrella de la mañana. Entonces sabemos quién era denominado antiguamente así, no solamente Lucifer, sino que también Horus. ¿Sí? Entonces, Lucifer sería Horus. También sabemos, según escritos de Parkes, también según otros escritos, también según la mitología egipcia, que Horus dice vengarse a su padre Osiris, que realmente Horus es la reencarnación de Osiris. Y según si habéis estudiado a Santos Bonacci, él nos explica otro enfoque sobre toda esta mitología, que él propone lo siguiente, que realmente también es simbólico, es decir, que que Osiris es el sol, el dios del sol, y que muere porque Set, que es el dios de la oscuridad de la noche, Set lo mata, es decir, que la noche toma control, es decir, que ahora Set sería el que sube al poder, ¿ok? Porque llega la noche y mata al día, ¿sí? Al dios del sol, pero, es decir, que lo rompe en pedazos, dice, o que lo corta en pedazos, en fin. Pero luego renace, porque claramente viene la mañana y es la estrella de la mañana, que es renace el sol, es decir, que Horus vuelve a vengar, es decir, bueno, cada día, pero venga a su padre Osiris, que ha muerto por Set, por manos de Set, que sería Enlil, y que Osiris sería Enki. Por lo tanto, Horus sería también la reencarnación de su padre Osiris, y al mismo tiempo es el hijo de, digamos así con otra palabra, también el príncipe,
¿ok? El príncipe de la estrella de la mañana. Entonces, podríamos ver que realmente Horus podría ser Lucifer en este caso. Entonces, o al mismo tiempo Osiris, o al mismo tiempo Enki. Ok. ¿Qué más nos dice aquí? Vale, dice, ¿será él el que trae la luz? Hace una pregunta. Y con su esplendor intolerable, dice, cegador de los almas egoístas o sensuales, hace una pregunta. Dudarlo o no, dice que las tradiciones están llenas de revelaciones divinas e inspiradoras, y la inspiración no es de la edad ni de la creencia. Sí, y dice que Platón y Filo o Filón también han sido inspirados por eso. Muy bien. Bueno, sigo, que dice una cosita más aquí. Dice que en su capítulo dedicado al grado 30, Pike retoma la tesis de que la francmasonería habría inspirado y organizado secretamente la Revolución Francesa. Fíjate qué interesante. Y también tenemos una frase, y si me permitís intento traducirlo, dice: una logia inaugurada bajo los auspices, no sé si lo digo bien, de Rousseau, el fanático de Génova. No, Geneva es... Ok, sí, lo tengo, es Ginebra en castellano. Ok, Ginebra. El fanático de Ginebra. Así dice que se ha convertido en el centro del momento revolucionario en Francia. Blood Royal Vent. Sí, el príncipe de sangre real fue más allá para jurar la destrucción de los sucesores de Philippe le Bel en la tumba de Jacques de Molay. Y dice: The Registers of the Order of Templars, el registro de la Orden de los Templarios, atestan este regente. El duque de Orleans fue gran maestro de aquella sociedad secreta formidable, y sus sucesores fueron el duque de Maine o Maine, el príncipe de Bourbon-Conde y el duque de Cos-Brissac. ¿Ok? Espero haberlo traducido bien. Bien, entonces dice Pike que fallecería en la House of the Temple en Washington. Es considerado como uno de los más importantes miembros influyentes de la orden de la historia de los Estados Unidos, a pesar de las críticas a sus posicionamientos en contra de la continua demanda de la Iglesia Católica de prohibición de la masonería, que culminaría en la época de Pike por manifestarse en la encíclica de 1884, el Papa León XIII, titulada Humanum Genus, por lo que algunos le consideraron como un masón anticatólico. Aquí tenemos un poco de biografía también, pero ¿qué es importante también saber de Pike? ¿Ok? Veamos una cosa que realmente es muy importante conocer ciertas cosas sobre él. Bueno, lo voy a traducir.
Dice aquí lo que dijo Pike en ciertos momentos. Dice que la Tercera Guerra Mundial debe llegar para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia. ¿Ok? Y no, perdón, pero no la tercera, la Primera Guerra Mundial debe llegar para derrocar el poder de los zares, y es lo que ha pasado en Rusia, haciendo de este país un país o una fortaleza del comunismo ateico, ¿ok? Y luego a ver si habla de la Segunda Guerra Mundial. Siempre veo la tercera. Ok, aquí bueno lo traduzco. Que Pike ha descrito en una carta a Mazzini, dice, datado en 15 de agosto de 1871, dice que esta carta ha descrito más o menos los planes para crear 3 guerras mundiales y sobre todo para la instauración de la nueva orden mundial. Sí, y podemos observar cómo 2 de estas guerras ya han concluido con gran acurateza. Aquí hay otra frase que dice, está en inglés, está hablando de los grados y también de la orden luciferiano. Y dice, solamente decir, si Lucifer no fuera Dios, sería Adonai, que se refiere a Jesús. Adonai realmente podríamos traducirlo también como Señor, simplemente. Make false, sí, hacer declaraciones falsas, difamatorias. Entonces dice, si Lucifer no fuera Dios, Jesús o Adonai lo calumniaría a él, sobre él, y si Lucifer es Dios, dice él. Ok, veamos. Él dice que tenemos que hacer 3 guerras. Es decir, primero esto para derrocar lo que son los zares e instaurar el comunismo. La Segunda Guerra Mundial tiene que venir para derrocar el comunismo justamente e instaurar lo que es el fascismo y luego crear crisis. Y conocemos que antes de la Primera Guerra Mundial ha habido una crisis en el 29 y también la Gran Depresión en Estados Unidos. Y es justamente para ser motivo, para crear, ¿cómo decir? Movimientos en la población para justamente crear otra guerra. Pero realmente Hitler, cuando sube al poder, ¿ok?, está promoviendo el fascismo y realmente pues ya tiene a Mussolini, ya tiene también aquí en España como a su parte a Franco, y entonces realmente la guerra de Hitler ha sido fomentado por esta gente, ¿ok? Ha sido fomentado por estos masones más tarde, pero ya veremos realmente quiénes son detrás de esta guerra. Entonces, la Segunda Guerra será para instaurar el socialismo y luego, con diferentes modificaciones, vamos a instaurar a lo que llamamos hoy democracia.
ahora lo que dice, la Tercera Guerra Mundial debe ser fomentado entre políticos sionistas y los líderes del mundo islámico. Y esta guerra debe ser conducida en tal manera que el Islam y el sionismo político se vayan a destruir uno al otro mutuamente. Y la multitud, desilusionado con la cristiandad, por ejemplo, aquellos espíritus deísticos, dice él, deidades, van a formar aquel momento sin una brújula, dice así, sin una dirección, ¿ok? Ansiosos para un ideal. Van a recibir, van a recibir la manifestación de la doctrina pura de Lucifer. Dice así. Y finalmente traído a la vista del público. Y dice que luego conllevará a la destrucción de la cristiandad y del ateísmo también, de ambos. Y dice, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esto lo dijo en el 71, Albert Pike. Muy bien, entonces ahora hemos visto algo que realmente pretende esta cosa. Veremos, falta una guerra, pero está a punto de estallar. Entonces realmente lo que ocurre aquí, no sé si podemos observar que existe un plan de dominancia mundial. Y también existe una agenda. Esta agenda también se lo conocemos ya gracias a grandes investigadores, porque yo considero que David Icke ha hecho un gran trabajo en esto, y aunque puede que ciertas personas no estén de acuerdo, pero realmente ha desenmascarado a muchos políticos, y no solamente él, sino que muchos otros investigadores internacionales. Existe una agenda llamada Agenda 21, y esta agenda está detallado pasos para hacer las guerras, por ejemplo, atacar a Irán, atacar a Irak, atacar a otros países. Y os voy a compartir en la próxima sesión ya más temas que nos vamos a adentrar en esta agenda, y veremos qué es su finalidad. Pero hay varios propósitos aquí, no solamente dominar el mundo entero, sino que también mantener la humanidad bajo 500 millones en número, y también mantener la humanidad o el ser humano en ignorancia, y en principio impedir que nuestro ADN vaya a evolucionar. Realmente es esto es al fin y al cabo, que nuestro ADN vaya a evolucionar, vaya a despertar, si queréis. Y os voy a dar más pistas para esto, para ver que todo concorda, todo concluye. ¿Por qué lo hacen? Lo veremos. Entonces quedamos aquí, y vamos a ver entonces en las próximas sesiones cómo llevan a cabo esa agenda a través de una estrategia que se llama, como todos conocemos ya, el problema, reacción, solución, y funciona perfectamente, ¿ok? Entonces llegamos hasta aquí hoy. Gracias por venir, gracias por escucharme, y llegan momentos y llegan puntos clave en toda esta historia y en toda esta manipulación de la humanidad. Ok, espero veros la próxima vez también. Un fuerte abrazo a todos, adiós, y un feliz día a continuación.
Chao, chao.